Buenos días a todos. Una disculpa, estaba viendo lo de las presentaciones. Bueno, en realidad voy a hacerles tres presentaciones. Iba originalmente a hacer dos, voy a irme rápido para que no tampoco quiera yo absorber mucho tiempo. Dos, algunos de ustedes ya las conocen, que habla de cómo ha sido el proceso en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para hacer una área de estadística y que ésta pueda tener pues ya digamos productos que pueden ser útiles para el propio tribunal. Y la otra se refiere a lo que es el trabajo ya de construcción de indicadores en derechos humanos que se ha llevado a cabo. Sin embargo, por la cuestión que ayer la sesión que se inició con la doctora Mila Paspalanova, en el sentido que ustedes dejaron externar muchos de los problemas que se están enfrentando en sus propios tribunales para efecto de poder solidificar pues el área de estadística, me lleva a que les haga una presentación que no estaba prevista para este espacio, pero que creo que va a ser muy útil y que es con la que voy a empezar. Bueno, quiero decirles que toda la situación que ustedes como áreas de estadística específicamente han vivido o pasado y que sufren de manera continua, en el Distrito Federal nos ha pasado de la misma manera, ¿no? Aún hasta la fecha enfrentamos cosas pues difíciles a veces de salvar para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Yo les comento como simple anécdota que desde que se inició el área en el año 2009, todavía hasta la fecha tengo la duda si de inicio cuando se creó en realidad la estaban previendo para enterrar el área, ¿no? Porque de origen la oficina, cuando decidieron dónde instalarla, la instalaron en el CEMEFO, ¿sí? Fue nuestra primera oficina en el CEMEFO. Ahí duré con un simple escritorio y papeles, creo que no más de 2 semanas, porque un día que llegué y que ese día de plano sí no aguanté el olor de las instalaciones, porque siempre en el CEMEFO, por la cuestión del tipo de cuestiones que ahí se trabajan, pues están muy acostumbrados a un olor muy específico, ¿no? Pero después supe que cuando llegan cadáveres en un estado de descomposición muy avanzado, realmente el olor es muy difícil de contenerlo, de mantenerlo guardado en lo que es el anfiteatro, ¿no? Se permea todo el edificio. Entonces, en un día que llegué y que estaba esta situación, aunque yo llevaba mis spray, aromatizadores y todo eso, era insoportable y de plano no aguanté. Me salí, hice plantón en el Consejo de la Judicatura y dije, de aquí no me muevo hasta que no me cambien de lugar, ¿no? Y me dijeron que incluso que no me preocupara porque las personas que trabajaban ahí tenían incluso un derecho a un pago extra para efectos de compensar, digamos, esas situaciones que tenían que pasar y que yo podía pedir ese pago, ¿no? Dije, no quiero extra, yo lo que quiero es que me instalen en otro lado y no me voy de aquí hasta que no me cambien, ¿no? Afortunadamente me hicieron caso y ya nos cambiaron a las oficinas de Juárez, que están allá enfrente de la Alameda, y ahí empezamos a trabajar ya en otras condiciones. La que sigue, por favor. He de decirles que desde que nosotros iniciamos, nosotros ya teníamos enfrente todos estos retos de contar con información sistematizada para diferentes utilidades y efectos. Teníamos en puerta un financiamiento del Banco Mundial para efectos de infraestructura tecnológica en el tribunal, pero había una condicionante en términos de que si se nos daba ese financiamiento, nosotros teníamos que hacer uso obligatorio de una herramienta que el Banco Mundial desarrolló, que es un documentador de bases de datos, estadísticas. ¿Perdón? ¿La anterior? O lo hago enseguida de esta, ¿sí? No hay problema. Nos obligaba a hacer el uso de una herramienta que se llamaba procesador acelerado de datos, que nos la iban a donar, nos iban a capacitar para usarla,
pero teníamos que usarla para efectos de documentar la información estadística que tuviéramos sistematizada en bases de datos. Sin embargo, no teníamos bases de datos. Todo lo que se integraba hasta ese momento, hasta antes de integrar la estadística, el área de estadística como tal, era una recopilación que se hacía en formatos en papel de todos los órganos jurisdiccionales y que se integraban en una jefatura de departamento que estaba en la Dirección General de Anales de Jurisprudencia, ¿sí? Y que ellos lo que hacían es que cada mes recibían un gran bloque de información en papel que se capturaba y que después se presentaba en tabulados, ¿sí? Eso es lo que teníamos. Como tal no teníamos bases de datos, entonces de entrada no podíamos atender este requerimiento del Banco Mundial. Ya estaba en puerta la aprobación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Una de las primeras personas que nos buscó para atender esto fue la licenciada María Elena Lugo, ya con el reto de empezar a construir indicadores con la perspectiva de derechos humanos. Aquí está, no me dejará mentir. Estaba todo lo que ha sido el cambio de legislación que afecta a todo el gobierno, tanto a nivel federal como local, para lo que es la presupuestación y evaluación de desempeño, también ya estaba pues todo lo que se refiere a la planeación de trabajos del Poder Judicial. Estábamos en puertas en la conformación de lo que era el comité en materia de impartición de justicia del INEGI, que nos empezaron también a solicitar lo que viene siendo su censo judicial, ¿sí? Y todos los requerimientos de transparencia. Sí, de entrada el agobio para nosotros fue increíble, como ustedes se podrán imaginar. La que sigue, por favor. Les he de decir para mi fortuna que antes de que yo entrara al tribunal, me había tocado desde el INEGI, yo estuve 13 años trabajando en el Instituto Nacional de Estadística, me había tocado la experiencia grandiosa de poder trabajar de cerca en todo lo que era el trabajo en ese momento, de empezar a incursionar en la estadística judicial. Esto lo hicimos sobre todo en el Poder Judicial Federal. Estamos hablando de que yo estuve trabajando por lo menos 2 años muy de cerca con el Consejo de la Judicatura Federal y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con el TRIFE. Realmente era el primer acercamiento que se hacía en términos de poder empezar a sistematizar información pues de la materia judicial para efectos de empezar a realmente poder hacer útil esta información y que se empezaran a transparentar los poderes judiciales. Me tocó sobre todo aprender de lo que se estaba haciendo en el Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con algunas personas que yo creo que algunos de ustedes conocen, que es la maestra Jacqueline Martínez y la licenciada Mara Gómez, y en ese entonces con el Consejo de la Judicatura Federal con el magistrado Cruz Ramos, ¿sí? Son como los referentes y los primeros, digamos, esfuerzos que en materia de justicia en el ámbito de estadística se hicieron y que ahí sigue, ¿no? Finalmente. En ese proceso, digamos que ya no tuve que aprender tanto de lo que era el Poder Judicial en sí mismo, porque ya venía como con eso. Realmente la estadística judicial es muy compleja, ¿sí? No solamente se necesita conocer de estadística, sino conocer lo que es el Poder Judicial y cómo funciona. Esa parte, digamos, me ayudó mucho a trabajar con ellos, pero desde el ámbito de la estadística, lo que de inicio tenemos que tener muy claro. En los poderes judiciales se tiene la idea que los estadísticos nada más están en un escritorio haciendo cálculos y contando cosas, y ese es nuestro trabajo. Y por eso se piensa que en realidad no tenemos que tener muchos recursos, ¿no? Porque para lo que hacemos pues no se requiere. Pero no es así, no es así. ¿Qué es lo que abarca el proceso de generación de estadística? ¿Sí? Para realmente nosotros poder contar con información de calidad, de oportunidad y veraz, necesitamos tener los procesos bien controlados y bien identificados desde los mecanismos de recolección de los datos, ¿sí? Ya sea en papel o en sistemas de información. Desde ahí empieza el trabajo del estadístico, porque desde ahí tiene que garantizar qué información y con qué criterios de calidad y de validación se integra la información, ¿sí? Ahí empieza nuestro trabajo.
Después sigue lo que son los mecanismos de almacenamiento, también es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Tenemos que definir cuáles son los mecanismos adecuados para almacenar nuestra información y bajo qué criterios. Después siguen los mecanismos de validación. Este proceso es básico. Esto quiere decir que nosotros tenemos que controlar la calidad de la información. La estadística no es tener el 100% de certeza sobre la información, es minimizar al máximo el posible error, ¿sí? Porque ninguna estadística es 100% veraz, ¿sí? Eso nos tiene que quedar muy claro. Después de todo esto, sigue el análisis y los procesamientos de datos, ¿sí? Ahí tenemos que ver con qué recursos contamos para poder hacerlos, ya sea a través de un Excel, que realmente es una herramienta muy útil, nos permite hacer muchas cosas, pero si queremos hacer más, pues tenemos que tener paquetería estadística, ¿sí? Para hacer cosas mucho más complejas. Después del análisis y del procesamiento, viene la elaboración de reportes e informes, que también tiene que ser algo permanente, y algo también fundamental es la difusión. Uno de los retos al principio que ustedes vivieron y que nosotros también seguimos viviendo, para que nosotros logremos que las personas que son quienes nos van a proveer de información, como los órganos jurisdiccionales, realmente no la den y ellos se convenzan, es que ellos vean en qué estamos utilizando su información y para qué sirve. Cuando ellos ven que su información está siendo útil porque se cuenta con ella para la toma de decisiones, porque se está haciendo un reporte que se publica, ¿sí? Porque sus estadísticas están siendo citadas en la prensa, ¿sí? Es cuando ellos ven la utilidad. Si nosotros no difundimos la información, es muy difícil convencerlos de que es importante que nos den los datos. La que sigue, por favor. Hay 6 aspectos que nosotros tomamos en consideración desde un principio a través de una metodología que nosotros aprendimos precisamente en el INEGI para efectos de poder crear sistemas de información con éxito. Nosotros tenemos que considerar desde origen qué es lo que dice el marco jurídico del tribunal para efectos de impulsar la actividad estadística, desde si existe realmente un sustento jurídico que le dé forma a la función. Tenemos que ver o considerar si en el marco de planeación no programático está considerada la actividad estadística. Tenemos que hacer una evaluación de cuáles son los recursos tecnológicos disponibles para eficientar la función y la validación de datos. Hacer también un diagnóstico de los recursos humanos disponibles para la función, con qué marcos conceptuales contamos para efectos de integrar información y cuáles serían los procesos que se tendrían que implantar en el área de estadística. Estos 6 aspectos fueron básicos para hacer un primer diagnóstico de la situación de la estadística en la institución. ¿Qué es lo que decía en cuanto al marco jurídico? Para nuestra buena fortuna, aparte de que, bueno, ustedes saben que se aprobó en el 2008 la Ley del Sistema Nacional de Información de Estadística, en donde por primera vez la información de los poderes judiciales se pone como de interés nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ese año estamos obligados como poderes judiciales a generar información estadística de calidad y de incorporar lo que es el Sistema Nacional de Información. Es decir, ya no es una opción, es una obligación. La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, en su artículo 36, define que corresponde al presidente formar la estadística judicial y los datos que proporcionan salas y juzgados, y en el reglamento del Consejo de la Judicatura se faculta al mismo para emitir la normatividad para regular esta función. Esto, en el primer diagnóstico que hicimos, pues nos permitió, a partir de ahí, estar tocando la puerta permanentemente al Consejo, para efectos
de que nos estuvieran dando herramientas de trabajo. Es así que nosotros ya con base en esto empezamos a trabajar en lo que serían las políticas y lineamientos a que se sujetaría la información estadística del Tribunal y del Consejo, mismos políticas y lineamientos que nos fueron aprobados en el año 2010. Con estas normas y lineamientos logramos hacer obligatoria la rendición de informes estadísticos por parte de todos los órganos jurisdiccionales y de todas las áreas administrativas y de apoyo judicial del tribunal. Todos, incluido el consejo, cada uno de los consejeros nos rinde mes con mes un informe estadístico que lo integramos actualmente ya en sistemas de información. Aquí se reguló esta parte de la función de en todo el tribunal y en todo el consejo, del papel que nos toca a todos como generadores de información, algunas áreas u órganos como productores, a nosotros como el área de estadística como integradores de información, con los mecanismos de validación, incluso de sanción en caso de no rendir los informes a través de la visitaduría judicial o de la Contraloría del Tribunal. Con esta norma se acabaron los peros para rendir informes. En el plan institucional del tribunal, 2008-2011, se establecía como una línea estratégica la información para la toma de decisiones, ¿sí? Fue de hecho de aquí de donde se derivó la necesidad de crear el área, que se fue en el 2009, y se establecía también que se tenía que hacer un programa estratégico del Sistema Integral de Información del Tribunal. Es así que con todo esto, nosotros lo que hicimos fue retomar lo que ya nos estaban mandatando desde la normatividad o desde el plan institucional, que también propusimos, después de hacer el diagnóstico de esas 6 vertientes que yo les comenté, propusimos al Pleno del Consejo un programa para crear el Sistema Integral de Información del Tribunal, mismo que nos fue aprobado en el año 2009, a finales del año 2009. En cuanto a los recursos tecnológicos disponibles, parte del diagnóstico que se hizo fue ver la disponibilidad, por ejemplo, de la red informática, que en ese momento no se tenía, pero que fue uno de los beneficios obtenidos por parte del tribunal a través del financiamiento que se le dio por parte del Banco Mundial. Vimos si había suficiente infraestructura en cuanto a equipos para fortalecer esta función desde los órganos jurisdiccionales, si se contaba con personal especializado en aplicaciones informáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente el panorama era terrible, no solamente en cuanto a la falta de infraestructura tecnológica, no había suficientes equipos, pero también había una renuencia a hacer uso de equipo informático en los propios juzgados e incluso había como una política institucional en términos de acceso a la tecnología de acuerdo a un estatus. ¿Qué quiero decir con esto? Como yo les dije, cuando nosotros iniciábamos, a mí lo que me dieron de entrada fue un escritorio para trabajar, papelería, ya. Cuando yo fui a pedir equipo informático para mi trabajo y fui directamente al área de informática, me dijeron que yo para qué lo quería. No, pues yo les expliqué, lo que pasa es que el trabajo que nosotros hacemos, pues esto implica que yo tengo que trabajar en equipo por lo menos Excel, porque yo necesito integrar datos. No, es que no te podemos dar porque aquí la política es que los equipos, por ejemplo en los juzgados, únicamente a quien se le da el equipo es al juez o a los magistrados. Tú ni siquiera a juzgado llegas, o sea, ¿cómo quieres equipo? ¿No? O sea, fue la respuesta. Entonces, realmente ha sido una lucha permanente por poder dotar de infraestructura, de recursos, de todo al área, ¿no? Si nosotros nos quedamos ya con esas renuencias o esas resistencias o esas ideas que existen en las cosas, no vamos a avanzar. Lo que uno tiene que hacer es romper, ¿no?, esas inercias que existen en el Poder Judicial. Por supuesto, no me conformé y fui, bueno, si el área de informática no me hace caso, bueno, pues me voy al consejo
y el consejo es el que me ha abierto las puertas para todo. Ahorita ya me alucinan, por supuesto, ¿verdad? Pero no hay que dejarse, hay que buscar las salidas. En cuanto a marcos conceptuales para la construcción de estadísticas judiciales, pues la verdad es que nosotros no optamos por no descubrir el hilo negro. Realmente ya afortunadamente hay marcos conceptuales que nos permiten, sin tratar de estar inventando qué es la información relevante, qué es la información que se necesita, qué es lo que se nos ocurre que pudiera ser interesante. Realmente lo que hicimos fue retomar los que ya existen, ¿sí? Desde ese momento, pues con el contacto que hicimos ya con Elena, con el interés de este proyecto y con Mila, pues nos colgamos del marco metodológico y conceptual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, viene para acá. También hay marcos conceptuales del Centro de Estudios Judiciales de las Américas, que fue de las estadísticas judiciales, que fue el que retomamos aspectos del primer anuario estadístico que creamos. Estaba en puerta ya la aprobación de un catálogo de delitos del Distrito Federal, lo retomamos, ¿sí? Todos los catálogos de tipos de juicio en materia civil y que estaba trabajando el área de planeación, los tomamos, ¿sí? Los catálogos de tipos de libertades dictadas, que también fue uno de los requerimientos que nos hicieron en su momento, no se sabía cuántas libertades estaban emitiendo los jueces, por qué causas, por qué delitos, tuvimos que meternos a analizar el tema, hacer un catálogo, ¿sí? La herramienta del procesador acelerado de datos, que tuvimos bases de datos, pues lo hemos aprovechado, todo lo que nosotros hemos podido aprovechar es retomar realmente las experiencias de otras instituciones o lo que ya está, ¿no? Más que probado y sustentado como útil para esto. Todos los catálogos del INEGI que hemos podido aprovechar, lo hacemos. Nosotros no nos hemos quebrado la cabeza en eso, ¿no? Simplemente aprovechar lo que ya hay. Los procesos de la función estadística. El primero siempre es los requerimientos de información. Nosotros siempre tenemos que tener al día un inventario de variables, qué es lo que estamos generando y cuál es nuestra fuente de información. Fue una de las partes que hicimos desde un principio, en parte del diagnóstico que realizamos. Evidentemente la información estaba dispersa, ¿sí? Había áreas que no querían compartir su información, que decían que era de ellos, que ellos no tenían por qué reportarnos. Nosotros nos hicimos a la tarea de ir área por área y visitar juzgados y salas para ver qué información tenían, cómo la tenían, en qué formatos, quién la organizaba, con qué procedimientos, etcétera. Y aunque no quisieran, porque había un acuerdo, una de las primeras cosas que logré, un acuerdo de pleno, en donde a mí me permitía hacer eso, ¿no? Entonces me tenían que dejar entrar y me tenían que decir y me tenían que dar la información aunque no quisiera. Entonces hicimos todo un diagnóstico, hicimos un primer inventario de variables de qué es la información que, digamos, como registro administrativo se llevaba, no importaba en ese momento qué área la llevara, sino que existían, ¿sí? Para poder hacer un primer inventario de qué información se estaba generando, ¿sí? Y eso después, ya que tuvimos como un primer inventario, contrastarlo contra lo que eran en ese momento las necesidades de información que no se estaban pudiendo atender o que no se estaban atendiendo. Entonces, aparte de que nosotros ubicamos qué es la información que sí tenemos, ubicamos también claramente qué es lo que nos faltaba generar. El siguiente proceso, bueno, ya les comenté, también es el del inventario. Y con este contraste que hicimos entre lo que teníamos y lo que faltábamos, el tercero fue el diseño y construcción o adecuación de los mecanismos de recolección de datos. Aquí ya nosotros seguimos generando la información en papel de forma paralela, en lo que hicimos toda la planeación de migrar esos mecanismos de integración de datos a sistemas de información, ¿sí? Ya con toda esta información, diagnóstico y todo esto. Entonces ya hicimos un diseño de lo que iba a ser el Sistema Integral de Información Estadística, que más adelante se los voy a mostrar. Y iniciamos una captación ya permanente o eventual de la información a través de estos sistemas. ¿Qué quiero decir con eventual de información? Si bien nosotros ubicamos en un primer momento qué era la información que además de la que ya se venía generando, teníamos que incluir en los sistemas para que se empezara a generar, siempre hay requerimientos
de datos que no tenemos considerados en el sistema, siempre. Eso va a ser siempre. Ahora, yo no puedo tener más información en los sistemas porque generalmente los requerimientos muy específicos se requieren en algún momento, nada más. Entonces, no tiene caso que yo los esté generando de forma permanente. Entonces, cuando llega a pasar esto, de que necesitamos algo muy específico, por ejemplo, eso nos pasa de manera muy permanente. Por ejemplo, el último que nosotros tuvimos que atender, necesitábamos saber a detalle de todos los juicios de arrendamiento en materia civil, cuánto duran los juicios, cómo termina el asunto, cuántos por convenio, cuántos por sentencia, qué tipo de sentencia, qué tipo de inmueble, ¿sí? Y si en el asunto, quién presentó la demanda, si el arrendador o el arrendatario, y aparte en qué terminó. Ese detalle no lo tengo para ningún tipo de juicios, es demasiada información para un tipo de juicio. ¿Qué es lo que hacemos? El sistema lo que nos permite, y la norma también, es que cuando hay un requerimiento específico de datos que no tenemos, que lo podamos montar en el sistema de forma temporal, a través de un formato que se construye, se les avisa a los órganos jurisdiccionales que va a haber ese requerimiento con antelación. Se prevé que el levantamiento de esa información específica se haga en un momento en que sabemos que ni nosotros ni ellos están, digamos, en un momento de agobio en términos de trabajo de reporte estadístico, y se levanta la información para algo muy específico. Eso, aquí hay que tenerlo claro, que nunca vamos a tener toda la información de todo lo que se les pueda ocurrir que pueda ser útil en algún momento. Nosotros lo que tenemos que tener en los sistemas es lo que sabemos que de forma cotidiana se tiene que reportar o se requiere. Si hay algo mucho más específico, pues lo que hacemos son levantamientos esporádicos o eventuales para efectos de ese requerimiento y hasta ahí. Otro de nuestros procesos que tenemos es la validación permanente de la captura y la calidad de los datos. A través de los sistemas de información que tenemos actualmente, nosotros vía remota, a través de un equipo de validadores, podemos estar dando seguimiento de qué oficinas, qué juzgados, qué salas capturaron su información conforme a lo que dice la norma en tiempo y en forma, tanto en términos de que esté la información completa y de que la información al revisarla realmente tenga una consistencia, ¿sí? De que esté bien. No puede, la validación, hay mecanismos estadísticos que nos permiten ubicar de forma muy rápida cuando hay errores en los datos, porque las tendencias de los datos en materia judicial, lo que sí les puedo decir es que son muy precisas, ¿no? O sea, por ejemplo, simplemente la cuestión del turno aleatorio de los asuntos que se hacen en juzgados y en salas, pues sí permite ver esta cuestión de que tienen una carga de trabajo muy similar, y que las tendencias entre un mes y otro pues va sobre cierto rango de datos. Por ejemplo, si un juzgado penal en promedio recibe nuevos asuntos entre 30 a 40 expedientes. Si en algún momento me están reportando 400, evidentemente es un error de los datos, ¿sí? Nosotros tenemos también un seguimiento por número de expedientes, ¿sí? No puede, si ellos nos dicen que en el mes determinado le entraron del expediente 300 al 340, entonces cuántos expedientes tienen que ser, y de esos cada uno me tiene que dar el detalle que le pido. Si no corresponde, entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Si hay algún error o una omisión de datos, se le habla al juzgado, al área o la sala, para que complete la información o la corrija. Y hay un periodo que nosotros cada mes tenemos de validación de 10 días hábiles, que se dedica únicamente a estar validando la información del mes anterior. Ya cuando la información está validada, entonces sí hacemos un procesamiento de la información cada mes. Nosotros entregamos un reporte mensual a las autoridades, al presidente, con la información del mes anterior, acumulada, digamos, de lo que va de todo el año. Después de ese procesamiento es la entrega de informes y productos, y este ciclo, digamos, es permanente. Algo nodal para todos nosotros como técnicos es siempre el asesoramiento jurídico permanente. Esto quiere decir que tenemos abogados integrados al área para todo esto. En cuanto al equipo de trabajo del área de estadística, para nosotros es fundamental el poder contar con un equipo interdisciplinario
que son por lo menos 3 formaciones básicas. Tenemos que tener equipo con formación matemática estadística, tenemos que tener evidentemente la parte jurisdiccional, jurídica, abogados, y tenemos nosotros también un apoyo en cuanto a la información, a la informática para todos los efectos de los sistemas y de las bases de datos. De estos 6 aspectos que yo les comentaba, como recomendaciones se deriva pues pudieran hacer una evaluación o un diagnóstico de cómo están en cada una de ellas y fortalecer aquellos aspectos que se tuviera que fortalecer. Llevar desde el marco jurídico, ver si realmente está sustentada la función en el marco jurídico, si realmente tienen o no una normatividad que esté rigiendo la función en la institución, etcétera, y si no, proponerla y impulsarla. Lo que aquí se vio y que todos estamos de acuerdo es que la función, si no está sustentada en el marco jurídico y en una norma específica, nos hace muy vulnerables en los cambios de administración. Y aquí ya se ha visto. Y no se trata aquí de una cuestión de las personas o de que queremos estar ahí en la chamba, ¿no? Sino de que realmente la función permanezca, ¿no? Y se vaya fortaleciendo con el tiempo, porque todo este trabajo no es de 1 año, ni de 2, ni de 3, es de años para poder realmente ir avanzando en tener cada vez más una información sólida y un área fortalecida. Entonces sí tienen que ver qué es lo que hace falta para fortalecer la función en la institución, porque una cosa que estaban comentando con algunos compañeros, hay tribunales en que el periodo del presidente es de 1 año, ¿no? Que se tiene que estar ratificando, o que en un solo año están cambiando de presidente 2, 3, o sea, son cosas que comenté con algunos de ustedes. Hay que tratar de alguna forma que la función pueda tener cierta fortaleza dentro de la institución para que se pueda mantener, independientemente de que a nosotros nos corran, ¿no? Pero que llegue alguien y que pueda seguirle dando continuidad a la función. Entonces sí hay que ver de qué forma se puede fortalecer desde el marco normativo, desde la planeación institucional, ¿sí? Fortalecer nuestros mecanismos de validación de información, sistematizarla en bases de datos, lo más conveniente, y acordar entre todos los tribunales cuál es la información que nos interesa recabar y hacerla útil para nuestras necesidades, porque pasa que cuando queremos integrar la información de todos los tribunales no hay forma, ¿no? No tenemos la misma información, no tenemos criterios homologados, catálogos uniformes, entonces se hace una labor imposible. A ver, este es nuestro sistema, los componentes de nuestro sistema de información, que básicamente son 4 sistemas, digamos, en uno. Uno es el sistema de información estadística de la materia penal, que SIEM se llama, que lo echamos a andar en el año 2011. Este sistema ya está primero en conexión con la Procuraduría del Distrito Federal. Esto quiere decir que la información estadística se empieza a integrar desde las consignaciones, llega la consignación en papel, pero también llega en línea a la Dirección de Consignaciones Penales. Consignaciones Penales puede ver en pantalla la información del pliego de la consignación, puede él ver si la información que le está llegando en pantalla es la misma que le está llegando en papel, y cuando se hace el turno a los juzgados, se hace también a través de en línea. Esto quiere decir que incluso los juzgados ven el pliego de la consignación antes de que les llegue en papel, ¿sí? Y ellos, a partir de que les llega ya toda esa información, con los datos generales de las consignaciones en cuanto a los delitos, las personas que están siendo consignadas, incluso las víctimas que están involucradas en el proceso, toda esa información ya le llega al juez y ya no la tienen que capturar. Ellos ya la tienen ahí en su pantalla con un proceso en el que estamos garantizando de origen, que es la misma información que tiene la Procuraduría. A partir del momento en que llega al juzgado la información, ellos lo único que van a hacer en lo que sigue de todo el proceso, irnos registrando en cada una de las etapas procesales, todo lo que va haciendo o pasando en términos del expediente de cada una de las personas,
de cada una de las víctimas. Tenemos ya la información. No voy a poder mostrar en detalle el sistema porque no nos va a dar tiempo, pero bueno, en general eso es lo que quería explicarles. Y también incorpora ya el trabajo de las salas penales, se va hasta las salas. Entonces nosotros podemos hacer seguimiento caso por caso o agregar la información como se requiera, incluso hacer medición de todos los procesos. El siguiente sistema es el sistema de captura en línea de información estadística en la materia civil y familiar, que es en donde capturan la información los sistemas, los juzgados civiles familiares y las salas civiles y familiares. También en este sistema estamos integrando la información de todas y cada una de las áreas administrativas y de las áreas de apoyo judicial. Tenemos otro sistema que es el sistema de sesiones de pleno. El sistema de sesiones de pleno, también el pleno del consejo tiene su sistema, en donde se hace un seguimiento puntual de cada uno de las sesiones y donde podemos también hacer un conteo de los asuntos que se ven en el pleno, de las votaciones, de las asistencias, etcétera. Y tenemos la información que se integra en el servicio médico forense, ahora es el Instituto de Ciencias Forenses, también llevamos la estadística forense en el tribunal. Y estos 4, digamos, son los que integran nuestro sistema integral de información del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Actualmente ya contamos con herramientas para la explotación estadística como el SPSS, el SPSS Modeler, el Metadata Editor, que es la herramienta que nos donó el Banco Mundial, y todas nuestras bases de datos se están subiendo al National Data Archive, que es una base de datos internacional del Banco Mundial que se puede consultar en todo el mundo. En todo este proceso, ¿cuáles son los errores más comunes que ubicamos? Creer que las tecnologías aplicadas a la información es lo mismo que la estadística. Error graso, ¿no? O sea, la informática para efectos de la estadística es una herramienta indispensable para la integración de datos, para la construcción de bases de datos y para la explotación de la información. Pero el trabajo estadístico, realmente de tener el control de la calidad, la oportunidad de los datos, es el estadístico. Nada más como mera anécdota también, cuando nosotros hicimos el diagnóstico de cuál era la situación de información que pudiera ser sistematizada y fuimos a informática a conocer qué sistemas había, ellos estaban convencidos que ellos tenían la estadística ya de todo el tribunal. Y ellos ya, de hecho no entendían por qué tenía que crearse un área de estadística. Ellos tenían como 1000 sistemas, ¿no?, aislados, ¿sí?, unos para las áreas administrativas, había unos que hasta para cada juzgado, cada uno tenía su sistemita, pero como ellos administraban esos sistemas, pues yo decía, oye, ya nosotros ya tenemos los datos, o sea, ¿tú para qué estás aquí? Y yo dije, bueno, está bien, déjame conocer tus sistemas para saber si esa información pues nos va a ser útil y pues para qué me preocupo entonces en hacer otro sistema, ¿no? Bueno, cuando empecé a conocer y me empezaron a dar acceso a los sistemas, había uno que se llamaba Juspen, que se supone que lo capturaban todos los juzgados penales de forma aislada, sin una red informática, etcétera. Y lo empiezo a ver y me lo empiezan a mostrar, incluso tenía la posibilidad de graficar la información, de presentarla así, ya sabes. Ok, le digo, ¿y cuántos juzgados lo capturan? No, pues ahora sí que cuando quieren y los que quieren. O sea, ¿y quién está cuidando la información, la captura? No, pues nada, porque evidentemente pues esa no es nuestra función, o sea, yo soy informático, yo no tengo por qué estar correteando a los jueces para que capturen la información. Le digo, y entonces, cuando te piden información, ¿qué es lo que das? Pues esto, o sea, lo que nosotros tenemos. Le digo, pero es que está incompleta, ¿no? O sea, no sirve. Pues esto es lo que damos. Cuando nos piden información, esto es lo que damos. Evidentemente, y todos los sistemas estaban igual, o sea, sí integraban datos, pero de quien quisiera, cuando quisiera, si los quería dar, y nadie cuidaba la información estuviera bien, que fuera de calidad, que todos esos sistemas evidentemente los descarté, evidentemente estadísticamente no servían. Yo no sé si servían para otra cosa.
porque algunas eran pues también llevar los asuntos de gestión, ¿no?, del juzgado, o eran para otros fines, pero estadísticamente no servían. Y de la calidad y la oportunidad de la información se tiene que preocupar el estadístico, no el informático, ¿sí? Entonces, graso error. Pensar que el trabajo jurisdiccional no se puede medir, otra constante. Yo será que vengo de ámbito estadístico y siempre he estado metido en la estadística, y yo estoy convencida que todo se puede medir. Pensar o hago mi trabajo o capturo mi información, ¿no? Eso es constante en todos. Les puedo decir que con la norma estadística que nos aprobaron, este pretexto se acabó y todos atienden en tiempo y forma la entrega de información. La validez jurídica solo cuenta en el papel, tampoco, ¿no? La firma electrónica, y lo estamos viendo además en todos los procesos administrativos, etcétera, ya se están migrando a formatos digitales para todo efecto de trámites. Los sistemas solos nos hacen hacer más trabajo. Yo lo que les puedo decir es que cuando está bien hecho un sistema, nos tiene que agilizar el trabajo, y que la tecnología lo que tiene que hacer es agilizarnos los trabajos, hacernos más fácil el trabajo. Si no lo está haciendo más difícil, no es porque la tecnología no sirva para eso, sino porque no se están haciendo bien los sistemas. Actualmente, ¿qué temas estamos resolviendo ya con la estadística judicial? Todo lo que son la información de transparencia, que cada vez ustedes están conscientes, estamos más agobiados de esto. En un principio, cuando inició el área, les puedo decir que el 80% de los requerimientos que nos llegaban no los podíamos atender, ¿sí? Siempre era no tenemos la información, etcétera. Actualmente se ha revertido esa situación, o sea, por lo menos el 80% ya los estamos atendiendo, ¿sí? Todo lo que es la evaluación y ratificación de jueces también es otro de los requerimientos constantes que nosotros nos hacen a través del Consejo de la Judicatura. Nosotros ya estamos haciendo análisis específicos para la redistribución de cargas de trabajo. Por ejemplo, todo lo que fue la migración a la oralidad mercantil, tuvimos que hacer todo un análisis estadístico para efectos de ver cómo se iban a migrar los asuntos a la nueva oralidad y cuántos juzgados se tenían que crear. Este mismo análisis ya lo estamos haciendo también para la materia penal, ¿no?, en virtud de que el próximo año ya tiene que entrar la oralidad penal en el Distrito Federal, también estamos haciendo. Estamos ya ubicando los indicadores para medir el impacto de la reforma en la materia penal. Se hacen estudios de cargas de trabajo incluso para reestructurar las áreas, ¿sí?, y el apoyo judicial. Siempre hay un requerimiento constante de reestructuración y de necesidades de las áreas, y el Consejo lo que ha optado es por justificar realmente cuando son viables en efectos de cargas de trabajo reales de las áreas. Entonces nosotros nos piden hacer ese tipo de análisis, y como nosotros integramos toda la información de todas las áreas, pues podemos hacerlo. Estamos aprovechando el procesador acelerado de datos para documentar y diseminar la información del tribunal. Estamos desde el año 2010 haciendo anuarios estadísticos que están públicos en el portal. Estamos haciendo también pues lo que es el informe del presidente cada año, ¿sí? Hacemos los reportes de indicadores del programa operativo anual, hacemos incidencia de los delitos consignados en el tribunal, medimos los tiempos de duración de los procesos. En la materia penal se hacen de forma directa a través del sistema, y en otras materias hacemos levantamientos eventuales porque no tenemos esa precisión, pero sí lo estamos midiendo también. Los años promedio de sentencia ya los tenemos, el número de libertades dictadas según tipo, si fueron dictadas o juzgados en salas, etcétera. Aquí nos pasó algo muy curioso. La información de libertades era un tema totalmente desconocido, y fue uno de los primeros requerimientos del presidente de tener claridad en cuanto a la información que las libertades que se estaban dictando en juzgados y en salas. Cuando nosotros lo empezamos a medir y empezamos a observar patrones que estadísticamente pues no eran como muy explicables, ¿sí? Porque había, por ejemplo, un juzgado que en un mes podría dictar 60 libertades, y en el otro extremo un juzgado que nada más había dictado una, ¿no? Y esos informes se los empezamos a rendir al presidente. Yo ya no me entero qué pasa,
Lo que sí les puedo decir es que el presidente sí sé que va, se reúne con los jueces y ve la información. Y empieza, pues yo no sé, hay una discusión, no sé qué pasa. Pero a partir de que empezamos a medir las libertades, el comportamiento de los datos empezaron a cambiar. Tanto en los juzgados como en salas de las dictadas en sala, porque se dieron cuenta que era información que estábamos registrando y que se estaba reportando y que les estaban dando seguimiento. Entonces, ahí está paso. Podemos hacer cálculos de los tiempos reales de permanencia de prisión, por ejemplo, y todos los proyectos de indicadores de acceso a un juicio justo. Los productos estadísticos, bueno, ya como les comenté, están en línea. El poder contar con esta información tanto al público como de dársela a los jueces, a los magistrados, a los consejeros, que ellos la tengan y que la vean, ¿sí? Empieza a ser también tema recurrente en la prensa porque empiezan a retomar la información, la empiezan a citar, la empiezan a usar en eventos, ¿sí? La información estadística. Cuando ellos ven esa utilidad de la información, se convencen realmente de que vale la pena rendirla. Aparte de que evidentemente, bueno, en todos los productos se les da el agradecimiento de que nos estén apoyando y dando su información y que ellos vean aquí la utilidad. Todos estos productos los pueden bajar en un portal que tenemos como Dirección de Estadística en esta dirección. Ya está por salir el Anuario Estadístico 2013, se les va a enviar a todos también y bueno, muchas gracias porque también todos los tribunales nos apoyan con su información para esto, ¿no? Toda esa información que nos dan está ahí, es donde la reflejamos y en breve les va a llegar el último producto. ¿Qué es lo que falta? Como comentaba, falta contar con información homologada entre los tribunales de justicia del Distrito Federal. Es algo que no hemos podido lograr, que podamos tener como un foro, ¿no? Permanente de intercambio de información, de experiencias, de que nos podamos sentar realmente a arrastrar el lápiz y ponernos de acuerdo qué información vamos a homologar, ¿no? Y que podamos integrarla entre todos. Eso, esto sin duda es muy importante, pero realmente hace falta que se haga a través de alguna instancia o algo en que nosotros podamos tener ese espacio. No solamente de conocernos, que afortunadamente ya creo que ya nos conocemos entre todos, sino que realmente podamos ir ahí a externar nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y lo que necesitamos acordar como áreas de estadística de todos los tribunales. Incorporar también la información sociodemográfica de las personas que son parte de los juicios y las víctimas. Nosotros ya tenemos la información muy ubicada de lo que son los procesados y los sentenciados, como para tener un perfil muy claro de las personas en términos de derechos humanos, ¿sí? Una de las cosas que cambiaron del enfoque de la estadística en los derechos humanos es que digamos que la unidad de observación pasaron de ser simplemente los expedientes, lo que se contabilizaban eran los expedientes, las materias, etcétera, pero no se veía a las personas que estaban involucradas en esos procesos. Si realmente queremos generar información estadística con enfoque de derechos humanos, tenemos que visibilizar a las personas que están en los procesos. Entonces, es sí seguir contabilizando los expedientes, las causas, las materias, etcétera, pero también visibilizar que a las personas que están involucradas en los procesos es importante esa información y es importante recabarla, es importante analizarla y darla a conocer, ¿sí? Nosotros ya tenemos información muy ubicada en la materia penal, nos falta en la materia civil y familiar a través de un proyecto que tenemos que es sistematizar la información también de las partes en los juicios en estas materias y de las víctimas, de un proyecto que estamos, Elena y yo, luchando el recurso para que lo podamos hacer, ¿no? Que es en eso estamos. Y ya este año empezamos a sistematizar el detalle de las víctimas de todos los procesos penales. Y obviamente otra de las cosas que nos ayudaría mucho es realmente hacia afuera que se empiece a utilizar la información de la estadística judicial por parte de la academia, que se puedan hacer estudios, análisis de la misma y se hagan investigaciones en el ámbito de justicia. Realmente para mí la estadística judicial, si realmente se aprovechara, nos daría muchísima información porque el Poder Judicial tiene mucha relevancia. Si ustedes, bueno, si nos ponemos a pensar, realmente al Poder Judicial o a los Poderes Judiciales llega toda la problemática social, económica y familiar que no son capaces el Ejecutivo y el Legislativo de atender
o de resolver. Aquí llega toda la problemática del país, términos sociales, económicos, culturales, familiares, etcétera. ¿Se imaginan la información? Todo lo que podemos saber y conocer con la estadística judicial y nadie la está explotando. Entonces, falta dar también este paso y que se pueda aprovechar. Una duda, ustedes como Departamento de Estadística, ¿analizan la información para dar tendencias? O sea, ya como focos rojos a la presidencia o muestran toda la estadística y en la presidencia o las personas de del consejo son los que ven y analizan tendencias, o ustedes internamente ven parámetros que se van moviendo, por decir, en zonas que se aumenta la cantidad de expedientes o de averiguaciones, pero sacan algún tipo de conclusión dándole a la presidencia o muestran toda la información. Mira, cada mes se manda a todos los consejeros y a varias áreas estratégicas, incluida derechos humanos, un reporte estadístico que les va permitiendo ver precisamente la tendencia de los asuntos. Es de hecho un reporte de 100 hojas, o sea, es muy detallado. Ajá. Sí, espérame. Ellos tienen, digamos, la posibilidad de verlo directamente, pero sin embargo hay asuntos muy específicos, por ejemplo, que le interesan al presidente. Precisamente de estarle dando seguimiento, está el tema de libertades, está el tema de adolescentes, está el tema de la oralidad mercantil. O sea, hay como 4 o 5 asuntos de los que yo personalmente le tengo que dar cuenta en cada control de gestión que tenemos con él, que es una reunión que él hace con todos los directivos que dependemos de presidencia, y yo tengo esos asuntos en mi control de gestión porque él quiere saber precisamente cuál es la tendencia de esos asuntos y cómo va, que son los que me define él. Ahora, también si yo me doy cuenta de algunas cosas que están pasando en los datos y que es importante reportar, lo hago en cuanto tenga oportunidad. Entonces sí hay esa, sí nos preocupamos, estamos analizando los datos. De hecho, cada mes, como parte de nuestros procesos del reporte de datos, yo me siento con todo mi equipo cada mes, después de que se validó la información del mes anterior y que se hizo el primer reporte mensual, nos sentamos a ver el reporte mensual, cada uno de los datos que se están reportando, primero para que evidentemente en ese análisis que haces, pues tú veas que no haya errores, que no haya inconsistencias, que haya coherencia de la información, y si ubicamos algo que nos está saltando, pues evidentemente regresamos a validar. Si el dato es correcto y es porque realmente se está observando una tendencia atípica por alguna situación, la reporto. O sea, eso sí se hace de forma permanente. Bueno, aquí lo que les voy a hablar es de una exposición que hice el año pasado en la Corte Suprema de Justicia, del evento que estuvimos de justicia estadística judicial, y que habla sobre todo de cuál es la importancia de la información estadística en los poderes judiciales. Bueno. ¿Qué es lo que ha pasado en los poderes judiciales en los últimos años? Tuvimos que hacer un análisis, ¿sí? Y realmente lo que ubicamos es que en los últimos 10 años los poderes judiciales están en una vorágine de cambios constantes, ¿sí? Se han aprobado en los últimos 10 años por lo menos o más de 17 reformas constitucionales o leyes federales, ¿sí? Que afectan directamente a los poderes judiciales. Aquí nada más se las voy a mostrar, ¿no? El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el Sistema de Información Estadística, como les comenté, ¿sí? La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Reforma Integral para regular el Sistema de Proceso Penal Acusatorio y modificación del sistema penitenciario, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley General de Salud para todo lo referido a narcomenudeo, Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, Reforma de Derechos Humanos, Reforma Integral de Amparo, Reforma Constitucional para la Trata de Personas, ¿sí? Reforma del Código de Comercio, Oralidad Mercantil,
Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, nueva Ley de Justicia para Adolescentes, la nueva Ley de Amparo, la facultad del Congreso para pedir legislación en procedimental, en penal única, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los del ámbito federal. A nivel del Distrito Federal también hubo varias modificaciones a nivel local que le pegaron al Poder Judicial, ¿no? Y aparte todos los acuerdos de pleno del Consejo que se aprueban y que se les ocurre que ahora vamos a cambiar estos juzgados. Bueno, es una vorágine de cambios, ¿no? Que ya no sabemos ni para dónde hacernos, ¿sí? ¿Cuál es el reto? Muchos de estas reformas o cambios nos enfrentan a la necesidad de tener información sistematizada, completa y de forma pronta, ¿sí? Porque muchos tienen que ver con transparencia, rendición de cuentas, derechos humanos, ¿sí? Etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que los mecanismos tradicionales de integración de estadísticas se están agotando. Nosotros, la información estadística que le rendíamos al INEGI a través de los cuadernillos en la materia penal y también en la materia familiar, porque en la materia familiar también hay otros cuadernillos que se rinden al INEGI, es información que primero no nos quedábamos nosotros, se iba al INEGI y teníamos que esperar por lo menos 2 años a que se publicara para poderla hacer útil. Pero resulta que ahora con todo lo que es la rendición de cuentas, yo necesito tener la información ya ahorita para reportarla cada trimestre, ¿sí? Entonces no puedo estar esperando 2 años a que me la rinda el INEGI. Entonces hay que buscar otros mecanismos y de tener datos. Los tiempos de integración íntegras empiezan a ser insuficientes, ¿sí? La información la tenemos que tener por lo menos actualizada cada mes. Los procesos manuales de integración de datos también son insuficientes porque evidentemente los tiempos que se implican para tener información son muy largos cuando lo hacemos a través de procesos manuales. Los marcos conceptuales de integración de información ya no son fijos. Los cuadernillos INEGI en la materia penal se estaban levantando de la misma manera desde 1920. Los mismos rubros de información, ¿no? Las mismas variables, había unos incluso términos jurídicos que ya ni se aplicaban y se seguían levantando con fines de la comparabilidad de la información. Ahora en toda esta vorágine de cambio, las necesidades de información son tan cambiantes que ya no podemos pensar en la misma información por años. Cada año tenemos que estar actualizando nuevas variables, nueva información que se requiere para nuevas necesidades, etcétera. Acuérdense que estamos en el tiempo del cambio constante. Y aparte de todo, tenemos que garantizar que la información sea confiable y oportuna, aparte de todo eso. ¿Cómo enfrentamos este reto los poderes judiciales? Carencia de áreas estadísticas en los poderes judiciales. ¿Qué pasó? Falta de especialidad técnica en muchos de los casos. Uno de los primeros, yo no lo comenté en su momento, pero uno de los primeros, es que no lo quiero llamar enfrentamiento porque no fue tan así, pero exigencia que tuve que sentarme en el consejo y convencerlos de la necesidad para que realmente pudiéramos tener información confiable, es que me permitieran contratar personal con el perfil adecuado, ¿sí? Que yo pudiera tener matemáticos, estadísticos, abogados, informáticos, y fue una batalla, pero es necesario, ¿no? Y afortunadamente sí, se dio no inmediato y fue a regañadientes, lo que quieran, pero eso es indispensable. La confusión entre las funciones de estadística y otras funciones, ya se los expliqué, ¿sí? La falta de un espacio permanente de intercambio de experiencias, también ya se los comenté. La falta de marcos conceptuales consensuados, ¿sí? La diversidad en los mecanismos adoptados para la integración de información. ¿Qué otros retos? Pero bueno, dirían, bueno, sí, pero evidentemente los retos de los poderes judiciales son otros y son prioritarios, sí, estamos de acuerdo. Otros retos, ¿cuáles son los otros retos? Problemas presupuestales, ese siempre,
¿sí? Nuevos paradigmas para la impartición de justicia, lo que implica siempre una capacitación permanente, actualización permanente sobre nuevos paradigmas, rendición de cuenta, transparencia, derechos humanos, necesidades de capacitación, incremento en las cargas de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos alcanzar a medir eficientemente una realidad cambiante en el ámbito judicial? Tenemos que direccionar hacia la toma de decisiones con base en información. Proveer a las áreas de estadística de las herramientas que necesitan. Construir o adecuar sistemas de información. Proveer de información a los tomadores de decisiones. ¿Cuál es el costo-beneficio de invertir en información estadística? Ustedes me dirán. La inversión que se haga, ¿sí? Para fortalecer estas áreas se compensa con mucho con los ahorros que se generan las decisiones con información adecuada. El costo de un área estadística nunca será comparable con lo que se gana en imagen de transparencia, rendición de cuentas y difusión de trabajos de los poderes judiciales. ¿Qué costos de oportunidad se pueden aprovechar para todo esto? Aprovechar este tipo de foros, por ejemplo, para conocer lo que están haciendo otros tribunales en la integración de la estadística judicial y aprovechar eso. Yo les debo decir que yo he sido súper copiona siempre y yo siempre estoy atenta a qué otras experiencias, buenas prácticas, etcétera, podemos aprovechar. Compartir experiencias y herramientas. ¿Qué falta? Mecanismos de capacitación permanente en el área de estadística judicial. No los hay y no he encontrado la forma de convencer de esto y de su importancia. Discusión e intercambio para acordar los marcos conceptuales comparativos de la estadística judicial, también ya muy visto. Fomentar la cultura de compartir la información estadística y promover el uso en el ámbito académico. Todavía nos pasa que se vea la información, como la información es poder, ¿no? Así todo el mundo se los dice. Entonces todavía nos pasa mucho que cuando tratamos de integrar información, pedimos información para hacer análisis y todo esto, hay muchas personas todavía que sienten a la información como de su propiedad y no la quieren compartir. Les he de decir que por ley del Sistema Nacional de Información, toda la estadística es pública. Todas las estadísticas que integran todas las instancias del gobierno es pública. Se tiene que compartir y dar cuando se solicita. Y aún así, no hay día que no me enfrente a la situación de que solicitamos datos y no se los dan. Incluso en los poderes judiciales, ¿eh? No solamente nuestras instancias, porque nosotros después tenemos que pedir información de todo tipo. Eso no sirve para nada. Si la información no se comparte para poder hacer un análisis, es como tener un rompecabezas en el que le faltan muchas piezas. Para poder realmente hacer útil la información, se tiene que compartir y analizar. De nada sirve y nada ganan teniéndola escondida en el cajón. Gracias por su atención. Esta es la segunda, no sé si haya preguntas para avanzar en la tercera. Sí, claro. Ya tenemos como mecanismos o trabajos, pero nunca es suficiente y siempre que hay que seguir aprendiendo y tomar lo mejor, como dirías, no se descubre el hilo negro, pero sí hay un trabajo detrás y que para nosotros como poderes judiciales nos va a agilizar y eso como nos va a facilitar el proceso de integración, porque de por sí tenemos muchos obstáculos, muchas limitantes y todavía desconocer, pues la verdad sí se complica un poco más. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Le pueden pasar el micrófono, por favor? Gracias. Chicos, la que sí. Una pregunta, no vi en los puntos una parte de lo que es la estadística administrativa. Sí, en la parte, en el Tribunal Superior de Justicia en Chiapas es muy importante, por ejemplo, para los que toman las decisiones, contar con indicadores de gestión, que ellos checan la efectividad, por ejemplo, de recursos asignados, tanto humanos, financieros,
contra el desempeño de los jueces de las diferentes áreas, y a partir de ahí, son parte de la toma de decisiones. ¿Cómo lo administran ustedes esa parte de la estadística administrativa? Nosotros integramos también estadística administrativa de cada una de las áreas de apoyo y de evaluación, y parte de la información que rendimos trimestralmente tiene que ver con esta parte del programa operativo anual y la rendición de cuentas. Lo que se refiere a la evaluación de desempeño es algo que apenas se está implementando en el tribunal a partir de este año, está en manos de la Dirección Ejecutiva de Planeación, pero estamos trabajando con ellos para eso, o sea, de forma muy cercana también, para que toda la información que se requiera para efectos de eso pues sea parte de este sistema también. Pero sí estamos viendo, nada más que nosotros apenas este año se estaba a implementar lo que es la evaluación de desempeño. Una última cosa nada más, le pediría, apoyando lo que la compañera de Oaxaca menciona, al personal de aquí del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que como tiene el directorio de los correos electrónicos de todos nosotros, sí, que nos pudieran hacer un broadcast de todo lo que se ha estado exponiendo, claro, acá, ¿no? No sé si se esté pasando una lista de todos los asistentes con todos los datos, o si no, para que lo hagamos, ¿no? Y lo podamos compartir. Bien, respecto a esta inquietud, si ustedes recuerdan, el Poder Judicial de Nuevo León habilitó una liga para la inscripción y ahí ustedes aportaron sus datos, de tal manera que sería innecesario volver a pasar una lista cuando ya tienen ellos todo concentrado ahí. Si ustedes quieren agregar algo, yo les sugiero que se dirijan a las mesas de registro y agreguen tal vez si quieren un segundo correo, algo más que quieran compartir. Y bueno, había levantado la mano para mi participación en el sentido de que, bueno, creo que se están levantando aquí varias inquietudes por parte de ustedes que hacen muy patente la necesidad de que se conserve la comunicación entre ustedes. Y bueno, siempre nos pasa cuando nos encontramos entre colegas en un foro que caemos todos en la cuenta de esta necesidad y de la importancia, pero lo que nunca hacemos es dar el segundo paso, y el segundo paso es ponerlo en blanco y negro. Creo que es importante que en las conclusiones del seminario ustedes pongan en blanco y negro qué es lo que quieren, o sea, como estadísticos lo saben. Aquello que no está escrito, aquello que no se coloca el tema en algún documento, pues tendemos a perderlo. Entonces, si ustedes consideran necesario hacer una red, que yo creo que ya lo vieron, el reto que hay con lo de indicadores sobre el derecho a un juicio justo, y con todos estos retos que nos está presentando la licenciada Rocío Mondragón, yo espero que sí se incluyan las conclusiones, la creación de estas redes, y pues a través de la CONATRIP pedir que haya como un espacio de intercambio. Tenemos una página de CONATRIP donde se pueda abrir un espacio para la estadística, para las inquietudes de ustedes, para compartir experiencias. Entonces sería valioso que lo pudiéramos poner y que ya viéndolo, pues no se nos quitara del pendiente, porque ustedes tienen mucho trabajo que hacer cuando llegan a sus lugares, a sus oficinas, a sus tribunales, pero no hay que dejarlo perder, y hagamos el esfuerzo de dejarlo patente y que estemos ahí dándole seguimiento a través de la CONATRIP por regiones, etcétera, ¿no? Ustedes mismos ya han dicho aquí que unos han asesorado a otros y que ha sido muy rico y muy padre y todo, pero también hay que dejar huella de qué es lo que se está haciendo, porque si no nos reunimos no nos enteramos. Entonces, si ya sabemos qué se está haciendo y alguien dice, yo estoy desarrollando mi sistema y el apoyo que encontré en tal persona fue muy útil, si todos lo saben, pues esa persona más gente la va a buscar. Entonces, yo solamente es mi invitación, realmente la tarea de estadística es vital, es muy importante, aquí lo estamos viendo, ustedes más que nada lo saben, pero pues hay que darle fuerza y hay que darle presencia, y entonces yo los invitaría a eso. Pero sí se está haciendo una lista de Marichuy, sí, de que tengamos como la lista de quienes estuvimos con sus correos y todo esto, ¿todos? La organización lo tiene a través del registro. Ah, ok.
Ok, gracias. La validación de la información que se genera. Son varios y son de varios tipos. Nada más para la validación te podríamos dar una charla de 2 horas, porque es muchísimo detalle. Se hace a través de los mismos sistemas tienen también sus, digamos, sus tableros de control, ¿no? Y que los validadores de nuestra área tienen acceso para estar viendo, o sea, a través de un tablero de control que donde tienen, digamos, todos los juzgados, todas las áreas, eso, ellos pueden ir viendo qué información, o cuáles ya atendieron la información en la captura. Si está en verde es porque todavía no termina, ¿no? Si está en amarillo. Evidentemente, se va sobre los que estamos ubicando que hay faltantes de datos o no han terminado de integrar. Esos, digamos, tienen un plazo, ¿no? Y esos se dejan hasta el último momento antes de empezar a revisarlos. Mientras ellos empiezan a revisar los que ya tienen la información completa y pueden entrar ahí directamente a revisar sus datos. Lo que nosotros usamos como mecanismos es evidentemente la comparación en cuanto a tendencias de los datos. Evidentemente, cuando salta algo que no corresponde, checamos que la información del número de expedientes que nos están reportando sea conforme a lo que es, digamos, el libro de gobierno en cuanto a la secuencia de los asuntos, que obviamente cuestiones de materia penal, por ejemplo, si el nombre de es mujer y pues están poniendo que es hombre, ese tipo de cosas que tienen que revisar caso por caso. Tenemos a 4 personas, nada más se dedican a eso. Y evidentemente cuando se encuentran cuestiones que no corresponden, llamamos, les llaman y les dicen, ¿sabes qué? Aquí me estás diciendo que son 400 y no puede ser. El mismo sistema tiene candados, ¿no? En donde te está checando la información y cuando algo no corresponde te manda una alerta, aguas, esto no puede ser, está mal. Son muchos mecanismos que hemos instrumentado a nivel informático. Pero sí, el detalle, eso es una plática. Hemos tenido tribunales allá en el DF que han ido y la inducción para todo el conocimiento de sistemas y los mecanismos de validación y procesamiento de datos nos puede llevar una semana entera. Lo comento por si alguien lo requiere con todo gusto. Nosotros tenemos la instrucción del presidente de apoyar. Hemos tenido varios tribunales por allá que han estado con nosotros para poner ya sí que la filigrana y el detalle con todo gusto. Me quedé con una duda de el pliego de consignación que se pasa anticipadamente. Ese pliego que les llega vía virtual, se disemina la información en los sistemas que tienen. La información, por ejemplo, del acusado, sus generales, solo, o hay que capturarse, se saca del… No, al juzgado ya llega información de todo el detalle, digamos, de las personas involucradas en el proceso, del expediente en sí, todos los datos del expediente, de todos los delitos por los cuales se está consignando, incluso de las víctimas. O sea, viene nombre, edad, los datos generales de todos y cada uno de esos. Esta información ya no la tienen que capturar, sino cuando se inicia en el juzgado la información, ya cuando les llega la consignación en papel, que es cuando inician, ellos ya de antemano ya están bien, pueden ver en la pantalla qué es la información o qué es lo que les va a llegar. Empieza ahí el registro, ya cuando empieza el proceso, de todas las etapas procesales y el camino que pueda llevar, ¿no?, el asunto, porque pues aquí la lógica de nuestro sistema, yo les digo que es como de un críptex, ¿no? O sea, puede tomar tantos caminos posibles, ¿no?, cualquier asunto, que realmente las posibilidades son infinitas. Entonces, realmente no es una base de datos, sino son varias bases de datos vinculadas a través de unas variables clave que te puede hacer, para que puedas hacer seguimiento, digamos, de asunto por asunto. Pero ya no, lo único que hacen, y ojalá pudieran conocer el sistema, ya no tienen ni siquiera que capturar. Ellos con todos, nada más como ya les integramos sistema catálogos de todo, lo que tienen que hacer es nada más seleccionar a través de clic qué es lo que está pasando en cada uno de los procesos de las personas, de los delitos. Realmente no es algo complicado ni complejo, ni que les requiera captura o mucho tiempo, ¿no? Van ahí. Cada juzgado ha decidido de cuál es la mejor manera en que pueden reportar la información.
tenemos casos de jueces que ellos son los que nos reportan, porque les gusta, o sea, ¿no? Ellos pueden perfectamente meterse y estar viendo y dándole clic a todos, cada uno de esos asuntos. Hay otros jueces que designaron a una persona en específico y que esa persona es la que está dándole seguimiento a todos los asuntos para que los pueda ir reportando. Hay jueces que dicen no, en esta primera etapa lo va a atender fulanito y en la siguiente etapa lo atiende tal fulanito, o puede ser todo el juzgado, involucra todo el juzgado dependiendo de las etapas y que puedan ellos ir capturando. Nosotros lo que hacemos es, conforme a la norma, es llevar un inventario de los responsables, ¿no?, que integran la información. El juez nos lo tiene que notificar por escrito, decirnos a quiénes designa él para esta función y nosotros les damos un usuario y contraseña, ¿sí? Y evidentemente por medio del sistema nosotros podemos saber quiénes son los que ingresaron o capturaron o dieron tal información. También tenemos todo eso muy controlado, porque evidentemente por el detalle y el tipo de sistema que tenemos, pues está de por medio todo lo que se refiere también a datos personales, ¿no?, cuestiones del propio proceso, pues que son delicadas y que a lo mejor no tendrían por qué salir. Todo eso lo tenemos muy ubicado y controlado, porque sabemos perfectamente por el sistema de usuarios, contraseña y pues, el seguimiento que podemos hacer. O sea, no nos pueden decir, por ejemplo, no, yo no capturé eso, ¿no?, porque nosotros sabemos quiénes los capturaron. Y cuando se les da el usuario, contraseña también, vía oficio y todo eso, pues ellos se hacen responsables del uso de esos usuarios y contraseñas. Hasta la fecha no hemos tenido ningún problema en ese sentido de fuga de información o de que, ¿no?, algo que se hayan filtrado datos personales, no, aunque sí tenemos todo ese detalle para efectos de poder hacer seguimiento de proceso de una persona, por ejemplo, saber desde que inició, en qué terminó su proceso, si estuvo una sentencia condenatoria, estuvo en prisión y después resultó, por ejemplo, que salió por algún sustitutivo. Ese detalle lo tenemos ubicado, ¿no? Hay cosas muy específicas, por ejemplo, que nos han pedido. En algún momento se dio en la ciudad un fenómeno del crecimiento de los robos a casa habitación. Pudimos hacer todo un análisis, ¿no?, específico de los casos, de los procesados. Ubicamos que era una banda porque pues coincidían en la nacionalidad, ¿no? Estaban en la idea en el GDF que eran los abogados particulares los que estaban liberándolos, y pues fue un infarto cuando vieron que no, porque eran los abogados de oficio y los teníamos ubicados con nombre y todo. Y sí nos pasa mucho eso, que nuestros jefes están a veces en la idea de las cosas, ¿no?, y de cómo son, y cuando ven los datos sí es totalmente otra cosa, ¿no? No siempre les gusta lo que la información les está dando o arrojando. Eso también es cierto, nos pasa muy seguido, pero finalmente hasta que no tienen la información realmente se conoce las cosas y qué es lo que está pasando. Entonces realmente en ese sentido ya está siendo muy útil. Afortunadamente ya con sistemas nosotros podemos sacar información más rápido, analizarla más rápido, ¿no? Ya tenemos confianza en que cuando estamos dando el dato pues está bien, ¿no? No va a pasar que después me digan, no, eso está mal. Sí nos reclaman, por ejemplo, los jueces que me dicen, es que lo que tú reportaste de libertades está mal. Y yo les comento, nos sentamos juez a verlo, pero de una vez le digo que esta información es la que me dieron en su juzgado. ¿No? Entonces, ya, no han ido, y les digo, sí, nos sentamos y vemos el detalle. Yo te puedo decir mes con mes qué información me diste, quién me la reportó, ¿no? Y aparte las visitaduría, cuando va a los juzgados, tiene que checar que ellos hayan rendido su informe estadístico y que la información que ellos reportaron sea la que tienen en su libro de gobierno. Esos son todos los mecanismos que tenemos de control y validación. Una pregunta, en cuanto al procesador de la ¿qué es lo que contiene? ¿Cuál es la información? ¿Es en materia mercantil? ¿O No, es en materia general? es una herramienta que puedes o no utilizarla realmente. Para nosotros en términos de nuestro trabajo no nos es tan útil. Lo único que te permite, el interés del Banco Mundial es que ellos, digamos, una forma de fomentar el uso de la información estadística, hacerla útil y todo esto, es que ellos tienen una base de datos internacional, donde suben base de datos de todos los países que ya pasaron por esta herramienta.
Lo único que hace la herramienta es, te permite documentar la información que tienes en tus bases de datos, que puedas definir cada una de las variables y ponerle su concepto, que es la estadística judicial, y que pongas qué es la estadística judicial, que un juicio mercantil, qué es un juicio mercantil. Es una herramienta que hace más amigable la información para cualquier usuario. Porque a lo mejor nosotros que estamos en el ámbito judicial, pues si ven las variables que yo utilizo en esta, pues ustedes las van a entender y no necesito describírtela. Pero ellos, esta herramienta lo que les permite es como etiquetar, ellos me dan el ejemplo, es como una lata, ¿no? Y tú cuando le pones la etiqueta a la lata, pues ya sabes qué contiene, qué caducidad, qué ingredientes, qué, ¿no? Todo eso. Esto es lo mismo, nada más nos permite como conceptualizar toda la información que tenemos para cualquier público, y entonces ellos pueden entrar a su base de datos y ver no solamente los datos y bajar los datos, sino saber exactamente qué es lo que nos está reportando esa información. Es lo único. Es lo único. Pero bueno, nosotros nos fuimos obligados a usarla, y es una herramienta que ellos donan. O sea, si ustedes están interesados, lo que pasa es que para mí es un proceso adicional que realmente pues no tengo gente que esté nada más documentando bases de datos, ¿no? Porque ya de por sí somos áreas muy pequeñas. Afortunadamente yo he podido negociar con ellos para que cuando necesitan las bases de datos documentadas, pues ellos les digo, oye, es que yo no tengo gente para eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Entonces nos han incluso pagado consultores para que vayan a documentar nuestras bases de datos. Ahorita tengo 2, los está pagando el Banco Mundial y se dedican únicamente a eso, porque realmente yo no tendría gente para eso, pero bueno. Si a alguien le interesa, la herramienta es gratuita, la donan, les dan toda la capacitación e incluso pueden lograr que les paguen a las personas para que hagan ese trabajo.